Pues tenemos a Marta Moriarty. Marta es una persona que lleva en este mundo pues una temporada. Fue un apellido que sonó a tambor batiente a lo largo de todos los años 80, con iniciativas extendidas a lo largo de todas las facetas que rodean al mundo del arte. Ella es una gestora de primera que ha tenido galerías y ha curado o comisariado proyectos. El último de ellos lo podéis ver todavía no, durante todo el año 2021 en el Club Matador. Espléndido, como siempre, gran conocedora del arte africano, entre otras áreas del globo, y un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, Marta. Diana López. Diana López, pues nos trae el aliento de Venezuela. Ella es una gestora cultural que promovió, fue presidenta, de hecho, Diana, perdona, no sé si todavía eres presidenta de la Asociación Cultural Chacao. Sí, Eh, correcto. lo eres, No, no, disculpa. no, 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 fui Fuiste, por eso 10 es. años, sí. Claro, fuiste cuando había que levantar el centro, ponerlo en marcha y trabajar sobre él. Bien, este punto de vista de la gestión cultural, bueno, Diana además, ella es una artista, también hace sus cosas, soy testigo de ello, de una extraordinaria animación y por eso está hoy con nosotros para hacer ese puente entre la gestión que desarrolla Marta, ella misma, que también es artista, lo que nos enlaza con nuestro tercer invitado, Alexander Apóstol, que es un artista. Alexander Apóstol, también nacido en Venezuela. Bueno, yo creo que es una presencia constante en bienales y eventos de significación global a lo largo de todo el mundo. Como artista, pues es un artista, yo me permitiría decir, complejo, con realizaciones deslumbrantes, nada fáciles, y quizá Diana, que alguna vez ha trabajado con él, nada fáciles de gestionar, nada fáciles de coordinar, pero que verdaderamente sitúan la figura de Alexander Apóstol en ese nivel grande del artista global que igual en Shanghai que en Ciudad de México, San Paulo o Madrid puede estar desarrollando ese tipo de gran proyecto claramente adelantado siempre al mercado. Bien, pues con esos mimbres, por supuesto, si he olvidado cualquier rasgo importante de vuestras trayectorias, haced el favor de vosotros mismos entrar ya en diálogo. Yo quería proponer, y además pues hablar muy poco, siempre lo prometo y nunca lo cumplo, pero esta vez lo prometo. Eh, hay un asunto que nosotros ahora que estamos con una tercera, que ya no le voy a llamar feria, sino un tercer encuentro de la creación artística con sus potenciales destinatarios, pero todo esto nos ha llevado a hablar mucho con artistas y con gestores, y lo que parece evidente es que, al menos en el entorno español, yo no veo esa urgencia en otros, pues aquí se está replanteando una especie de reconversión industrial de la cultura a la cual vamos a poner pasión y gestión esta tarde. Es decir, lo primero que todo el mundo habla es de esta dichosa crisis. Entonces, yo quisiera preguntaros en primer lugar si creéis que se trata de una crisis coyuntural ocasionada por una pandemia desastrosa que nos tiene a todos contra la pared, o si en realidad, al menos en nuestro entorno más próximo, y podemos incluir el ámbito tanto latinoamericano como español, se trata de una crisis del modelo de gestión cultural y de desarrollo creativo que se ha ido creando en los últimos tiempos. Bueno, esa es una pregunta. Ustedes.
¿Quién se anima? Marta. Bueno, pues yo creo que es un tema enormemente complejo. Yo desde luego he perdido pie en la realidad que estamos viviendo, pero creo que prácticamente todos hemos perdido pie. Y creo que es una gran oportunidad, que no es una crisis, sin más, que es un cambio de paradigma y que de aquí va a salir un mundo nuevo. Para mí es muy importante pararnos, pensar realmente qué queremos hacer, por qué estamos en el mundo del arte y cuáles son los nuevos modelos que van a surgir y dejar en manos a lo mejor de otras personas que encuentren si nosotros no somos capaces de hacerlo. Yo no me veo capaz de encontrar modelo nuevo, pero sé que el antiguo no funciona y sé también que a mí me está resultando muy, muy enriquecedor todos estos meses en los que estoy haciendo eso verdaderamente lo que quiero. Me estoy atreviendo a crear, a ponerme en contacto con gente y trabajar en equipo, entrar en áreas que no había entrado algo, todo esto sin pensar en el mercado, ¿no? Simultáneamente esto que digo y que creo que es muy bueno porque los artistas, sobre todo con la proliferación excesiva de ferias y sabiendo que prácticamente el 80% de las ventas de las ferias, de las galerías se producían en las ferias, los artistas en vez de centrarse en su trabajo a largo plazo, en proyectos, en conceptos reales, les obligaban a centrarse en la próxima entrega para una feria puntual en la que compraban, pero la gente no miraba ni entendía el cuerpo de trabajo general, ¿no? Entonces, eso creo que es muy bueno que haya cambiado. Por otra parte, por casualidad absoluta, el otro día fui a comprar unas revistas y se equivocaron y me dieron la revista Forbes, que yo nunca compro, yo no compro la revista Forbes, y me dio cuenta, de repente vi que era un error no comprar la revista Forbes, porque la paradoja del mundo del arte y de la cultura es que se mueve muchísimo dinero y vendemos productos muy caros. Cuando se intenta promover una galería que la gente compre y dice, tenemos piezas muy baratas, de 1.000 euros. De 1.000 euros es a lo mejor una faldita de Prada, que es una tienda de súper lujo a la que nadie, excepto los muy ricos, entran. Entonces, los productos del arte son caros y es otra cosa que hay que asumir, que tenemos que ver nuevos modelos empresariales, no solo hablar de cultura y de patatín y patatán. La gente que tiene empresas de arte o de cultura tiene que centrarse en buscar nuevos modelos empresariales y mirar en otros ámbitos a qué soluciones están llegando, porque es un tema muy serio, hay mucho dinero en juego. Pero esto es las empresas que se dediquen a vender. Mientras tanto, los que se ocupan de crear, yo lo que creo es que profundizar y aprovechar este momento. Y los que estamos entre medias, pues ser coherentes y honestos, ¿no? Y ver... Muchísimas gracias. Así es. Diana. Sí, bueno, cuando estabas hablando de la palabra crisis, esa es una palabra que nosotros los latinoamericanos y en particular los venezolanos, que además es nuestra experiencia pues, más cercana, la hemos estado viviendo constantemente. O sea, es una palabra que la recuerdo que empezó desde los años 90 y la hemos ido profundizando y profundizando. Y a pesar de estar en crisis muy diversas en nuestra ciudad, en Caracas, que es donde más he tenido oportunidad de trabajar, hemos tenido crisis políticas, sociales, económicas, muy diversas, nuestro ámbito ha ido resistiendo. Resiste de muchas maneras. O sea, en Caracas actualmente se sigue produciendo arte y se sigue mostrando arte y lo que menos se hace es vender arte, pero se sigue haciendo la actividad creativa. Y para mí eso es un ejemplo de lo que es la vena artística, ¿no? Ese deseo de crear a pesar de las más complicadas y terribles circunstancias. Entonces, esta pandemia nos toma a nosotros como venezolanos ya con una otra crisis. Entonces, estamos involucrados en varias crisis y lo que veo es que se sigue creando y las instituciones deben buscar maneras de seguir apoyando, sobre todo pues, a los más jóvenes que están pues, descubriendo sus maneras.
Yo voy a participar en 2 semanas como jurado en el Premio Mendoza, de la Sala Mendoza. Es una institución que tiene en Venezuela 65 años apoyando la creación joven, y se muestran obras de 12 artistas jóvenes que están en Venezuela y que, bueno, y que crean de diversas maneras y buscan apoyos. Entonces, bueno, yo soy una persona que cree mucho en esa capacidad del artista. Y eso es lo que ahorita rescato. Alex, ¿tú crees en la capacidad del artista? Estoy de acuerdo con vosotras dos en que ha sido una oportunidad para la creación, es una oportunidad para la reflexión, para la investigación, pero evidentemente se ha precarizado el contexto. O sea, se ha precarizado la situación del artista contemporáneo, se ha precarizado la situación de los galeristas también, y eso, la pandemia de alguna manera está modificando o ha mediatizado el flujo de dinero, pues, el flujo de caja, y eso complica muchísimo la situación de los artistas contemporáneos. Marta decía que por un lado es un alivio no tener que hacer una obra para cada feria, y estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, con esa idea, porque es verdad que el consumo inmediato de la feria no da pie para la reflexión, no da pie para exhibir una pieza con un discurso específico. De hecho, en la feria no vas a ver discurso, vas a ver objetos. Y en eso sí es un alivio, pero ¿a costa de qué? A costa de que no estemos en ferias, y a costa de que las ventas se hayan bajado muchísimo, entonces, no solamente a los artistas, sino a los galeristas. Entonces, esta crisis, o mejor dicho, la aparición de la pandemia, además se une a toda una serie de cambios políticos que están ocurriendo en el mundo occidental, en Europa y en América Latina. Entonces, la unión de esas dos fuerzas, el auge de los populismos y del autoritarismo, más el recorte de flujo de caja por una pandemia que sabemos que va a tener principio y esperemos que tenga un fin, pero que de alguna manera establece una mentalidad, pone al arte en cuerdas, siento yo, o la producción artística. Ahora, cuando se habla de arte, yo creo que no se puede hablar así como de una manera abstracta, de arte y los artistas. No, hay diferentes tipos de artistas y hay diferentes niveles en cuanto a inversión. Porque si bien en las crisis se suele decir que el arte es un refugio para los capitales, y sí lo es para artistas muertos o para artistas que sus piezas valen más de $100.000. Pero los artistas contemporáneos, que normalmente son precios mucho más bajos, no son inversiones seguras. Entonces, en ese aspecto, somos la cuerda floja en ese sentido. Entonces, sí es una oportunidad para la reflexión, sí es una oportunidad para la creación, pero es un momento muy complicado para la subsistencia de proyectos, la subsistencia de galeristas y la subsistencia de la continuidad de producción de muchísimos artistas. Okay. En ese sentido, yo lo que decía al nombrar a Forbes y a decir que esto no es una crisis, sino un cambio de mundo, es que esta crisis es para los artistas, para los galeristas, para los museos. O sea, el Museo del Prado conserva cerradas un montón de salas porque ha despedido a un montón de guardianes de sala, no es por otro motivo. Pero es también para los bares, para los hoteles, para las empresas que venden un montón de cosas. Y por eso yo creo que la solución no es recurrir al pasado, sino encontrar modelos nuevos. Y los artistas, yo creo que tampoco, lo ideal sería que vosotros siguierais profundizando en vuestra obra para que la calidad no bajara y ver quién se tiene que ocupar de encontrar estos modelos nuevos. Y para mí eso es la clave. O sea, ¿quién va a buscarlos? ¿Cuáles van a ser? ¿En quién recae esa responsabilidad, ¿no? Pues sí, Marta, yo quería enganchar ahí, bueno, entre quienes nos acompañan, pues hay
artistas con su brillante carrera muy consolidada, como Bernardo Torrens. Tenemos coleccionistas como Manu, bienvenidos. Os invito a que planteéis vuestra intervención, si así lo deseáis, o vuestras preguntas. Y conectando con Marta, yo quería señalar que verdaderamente la idea de la cultura, tal como quedó establecido entre los finales del XIX y principios del XX por la gran burguesía occidental, pues va ligada a la distinción, que además es el nombre de nuestra organización. Cierto, es decir, Proust, Picasso, la cultura iba ligada a esa distinción, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, tratando de encontrar nuevos caminos, como propone Marta, que el momento actual del capitalismo está en cierto modo aboliendo la jerarquía cultural, o sea, aboliendo la distinción. Puede estar abundando en la desigualdad social, pero esa jerarquía cultural ha colapsado, digámoslo así. Y a mí no me parece tanto un efecto de la democratización, sino algo que estabais apuntando, tanto Alexander como Marta, de el efecto mercancía. Es decir, el arte pasó a ser una mercancía que había que producir sin misericordia para llenar ferias, para abarrotar eventos, y a partir de ahí hubo, pregunto, una cierta degradación de ese sentido profundo del arte como faro de una sociedad. Bien, yo no sé si eso os puede servir para orientar la discusión en torno a estrategias para esa refundación de las industrias culturales, que a mí efectivamente me parece inevitable, y yo apuntaría como dos vías. Un fortalecimiento del dispositivo institucional que mantenga la noción de esa noción tan evanescente, pero que al final un algoritmo la establece definitivamente, de la calidad. O sea, no abundar tanto en la enorme cantidad de propuestas online, offline, con venta de arte de jóvenes, baratito, casi de cualquier cosa, y volver un poco a la fascinación que el arte es capaz de ejercer. Bueno, ahí cuando hablamos de arte yo siempre pienso en cuál es el primer momento del arte, es el momento de la creación. O sea, el mercado realmente es el último punto, que es donde termina el arte, pero el arte comienza por la creación. Y oyendo a Alexander hablando pues de la precariedad del artista ahorita, yo creo que las instituciones donde debemos apuntar, yo trabajo en una institución actualmente que es el Archivo Fotografía Urbana en Venezuela, una institución pequeña, privada, que se ocupa pues del tema de la fotografía venezolana. Y donde siento que podemos apoyar las instituciones, seamos un gran museo, como puede ser un museo Reina Sofía, o un centro cultural como decir la Casa Encendida, o un pequeño espacio como el Archivo Fotografía Urbana, es pensar mucho en la creación y cómo podemos apoyar. Quizás cuando tú hablas de calidad, que me parece muy importante también, no es apoyar 100 proyectos, pero por lo menos buscar maneras de ir apoyando ese proceso de creación, para que cuando llegue al mercado mantenga esa calidad que está diciendo también Alexander, no perder esa calidad por la crisis que estamos viviendo. Eso es donde yo apuntaría. Yo he visto iniciativas de Marta muy diversas y todas han ido más o menos en esa línea de divulgar lo mejor. Quiero decir, yo me he aproximado, pues no sé, a artistas africanos o a través de sus actividades. Ella puede resaltar determinadas zonas del arte. Estaba hablando antes de la importancia del arte textil en estos momentos. Marta, ¿cómo nos podrías ilustrar con tu trayectoria esa búsqueda de la excelencia? Bueno, hay una cosa que para mí es muy importante, que es unir
arte y cultura siempre, o sea, no hablar tanto de arte y mercado como saber que el arte forma parte de nuestro patrimonio cultural y que artistas y creadores de todo tipo son la misma cosa, ¿no? Luego, otra cosa muy importante para mí es la fascinación por el artista. O sea, a mí lo que me interesa de todo este lío en el que estamos metidos es el arte y los artistas de un modo muy especial. Entonces yo creo que hay un error que me gustaría que en el futuro ya no ocurriera, que es la entronización, deificación de los coleccionistas. O sea, los coleccionistas tienen que ser gente enamorada de los artistas y que les admiran y que se acercan a ellos porque los artistas siempre nos abren puertas. Entonces, ese cambio yo creo que es muy importante porque dentro de que se vende muchísimo, se ha perdido el respeto al artista. Se habla de los objetos, pero no de por qué esos objetos son fascinantes. A mí me interesa muchísimo, o sea, dentro de que yo me dedico al arte contemporáneo, pero el artista, como sabes, Paco, con el que yo más he hecho investigación y el que más me fascina es Paul Cézanne. Y entonces, en la época de Cézanne, había, por ejemplo, dos coleccionistas, Hushkin y Morodov, rusos, que se cogían un tren para ir hasta París, cada uno por separado, para ir simplemente al estudio de Gaston Yen o de Volar, donde había cuadros amontonados que le sacaban de uno en uno, sin montaje, sin comisariado, sin nada, pero eran obras excelentes. Estos señores llegaban, compraban en una éxtasis de admiración y se lo llevaban a casa. Esa admiración por el artista, esa fascinación, esa fe en que el artista tiene algo cualitativamente distinto y nos puede abrir puertas y dar soluciones cualitativamente distintas, para mí es algo que quiero recuperar y que si el cambio va por ahí, yo me apunto a Alexander, ahí voy, como... Ya, no, me encanta lo que estás diciendo, Marta. Un segundo, Alexander. Yo el otro día mostraba cómo parte de toda esta discusión pues ya estaba en esta cosa que estoy viendo ahora, que es las memorias de Benvenuto Cellini, que tenía más o menos los mismos problemas que tú y que los resolvió siempre saltando hacia adelante, ¿no? Es decir, el poder de los orfebres en aquella época que dominaban absolutamente la escena y obligaban al artista a sufrir las consecuencias de la demanda del mercado frente a la rebeldía de un tipo que dice, mira, ¿no? Voy a hacer esto. ¿Cómo te trata el mundo, Alexander? ¿De día o de noche? De día. Y con ropa. Estamos en actividades con ropa. No, la verdad es que, o sea, yo no en mi experiencia personal y en mi carrera, yo no me puedo quejar. Yo he tenido muchas oportunidades de creación, de difusión y de conocer gente increíble, ¿no? en esta profesión. Realmente me siento muy afortunado, además de haber decidido desde muy jovencito, a ver, que creo que aquí coincidimos todos, porque creo que fue una decisión que todos aquí, porque estamos acá, lo hicimos muy jóvenes, de estar en el mundo del arte. O sea, yo estoy produciendo obra y viendo obras desde los 15 años. Y eso me ha permitido entender muchas fases de cómo producir, de cómo exhibir y de que además de qué tipo de ideas y de discurso realmente me mueven y realmente siento que yo puedo aportar algo. En ese sentido, en este momento, como comentaba, como reforcé un poco la idea de Marta, que en este momento sí es un momento de muchísima reflexión y en eso yo también lo he aprovechado, de pensar nuestro tiempo, de pensar lo que está pasando, de pensar dónde estamos ubicados o dónde estoy ubicado yo para hablar en plano personal. Y eso me ha abierto otras perspectivas y me ha hecho enfocar otro tipo de estrategias u otro tipo de preocupaciones. Preocupaciones quiero decir focos para desarrollar en el trabajo, ideas para desarrollar en el trabajo. Entonces, en ese sentido, sí digamos que me siento estimulado, que me siento positivo y optimista.
Pero evidentemente eso de alguna forma, toda esa energía y todas esas ideas, de alguna manera tengo que canalizarlas materialmente. Y ahí es donde sí me encuentro como con mucha incertidumbre, con muchas dudas, porque los canales que yo conocía se están trastocando. Entonces, ver qué va a pasar y cómo podemos colaborar cada uno de nosotros para que pase lo que queremos que pase, son como las grandes preguntas, ¿no? Ok. Diana, un paréntesis sobre la creación latinoamericana. Nos hablas de la Fundación de Fotografía en Venezuela. Claro, yo entiendo que ahí tiene que haber solamente, si nos referimos a fotografía de arquitectura, pues todo un fondo fascinante que conservar, que documentar y sobre todo que mostrar a Venezuela y al mundo. ¿Difícil? Difícil, a veces pareciera imposible. O sea, hacer cultura en estas circunstancias, sí, es difícil. Sin embargo, hay un público enorme y eso lo hace fascinante. Hay un entorno que se retroalimenta. Estar en Venezuela ahorita es como estar en una isla, o sea, no es fácil llegar y no es fácil salir. Por supuesto que estos medios digitales nos ayudan muchísimo porque, bueno, las personas se conectan, todavía hay maneras de conectarse digitalmente, pero ya el viaje físico se hace prácticamente imposible. Entonces, bueno, ese entusiasmo, por ejemplo, de las ferias, que, bueno, yo estuve aquí en la Feria del Arco el año pasado, en Venezuela lo vivimos en los años 90, pero hace años que no se vive ese entusiasmo por encontrarse en otras ciudades y mostrar el arte y no, eso no hay. Entonces hay una diáspora muy grande de artistas. Bueno, Alexander forma parte de una generación que salió en los años 90 y luego vino otra generación que salió y fue saliendo mucha gente, muchos artistas del país. Y sí, es difícil, sin embargo yo sí siento que hay una resistencia y una manera pues de trabajar todavía con Venezuela desde afuera. Siempre se buscan esos vínculos, no se han terminado, no se han roto. Bueno, pues ya hacia el Ecuador de nuestro encuentro. Marta, ¿podemos hablar un poco de los proyectos que tengamos cada uno, bien porque sean inminentes o bien porque los estemos cuidando para esperar el momento oportuno? ¿Y cuáles son los vectores? Es decir, me ha gustado la alusión que has hecho a la revista Forbes, porque realmente es que esperar que sea siempre el Estado quien provea las necesidades creativas, pues como vemos, por ejemplo, en la vida de Cellini, pues ni siquiera en el Renacimiento, es decir, ni el papado, ni los poderosísimos ducados italianos con todo su capital cubrían lo que eran las necesidades creativas que en cambio sí una iniciativa privada dinámica propulsaba. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo, Marta? ¿Con quién nos asociamos? Porque otra de las cosas que me parece clave en lo que has planteado es, te has referido a algo así como trabajar en equipo y yo lo extendería a trabajar en colaboración con instituciones públicas, privadas. Es decir, quizá hubo una burbuja en la que se esperaban ganancias y ganancias inmediatas propiciadas por el boom de las ferias. Quizá tengamos que volver al tamaño natural de la cultura, ¿no? Volver a mí, o sea, la palabra volver en general no me gusta, ¿no? Me gusta más ir para adelante y ser muy imaginativos, porque si estamos en esto, yo sobre todo, si me preguntan por qué estás dedicado al arte, aparte de una fascinación intuitiva desde pequeña, como decía Alexander, que es que sabes que es tu camino, es la posibilidad de ser siempre joven y siempre libre. O sea, vivir en la cultura, eso es maravilloso. Entonces, si somos los que vivimos de nuestra imaginación, pues no me gusta decir volver, esperar, que nos protejan de un modo paternalista. Entonces, yo creo que la imaginación es la clave.
el tema este de lo local puede ser de otra manera, lo virtual, que los artistas sean más independientes ya que tenemos tantas redes. En mi caso, yo llevo 10 años trabajando en África, sobre todo en Sudáfrica, y ahora esos proyectos, por ejemplo, han cambiado porque ya viajar no tiene sentido. Luego, si quiero seguir viajando con ellos, trabajando con ellos, son proyectos virtuales en los que yo puedo hacerlos desde casa. Tengo un proyecto en abril en Marruecos, donde también trabajo mucho, y estábamos hablando, Rosán, que es la directora de la residencia La Poz al sur de Marrakech, y queríamos hacer un festival de vídeo, ya que no va a haber la Feria 154 este año ni nada de eso. Y la idea que pensamos es que el título era Trabajar para estar juntos, lo que hemos hablado antes de la colaboración. Pues llenarnos de vida y de hacer grupos también. Ahora, cuando en esta exposición que estoy haciendo ahora en Matador, ha sido un trabajo también grupal, que he recibido ayudas, información, aportaciones de muchísima gente. Yo creo que confiar en la generosidad de los extraños, confiar en la imaginación de todos nosotros y hacer grupos de presión reales, generaciones de artistas, que los artistas se mezclen de verdad con los curators, con los directores de instituciones, con los coleccionistas. La sensación esa de emborracharnos juntos, que yo creo que es una cosa estupenda, o sea, que ahora no se hace tanto, ¿no? Y confío en eso y que, no, desde luego los coleccionistas van a su bola, que se haga un grupo de creación imaginativa. Me estoy poniendo a gesticular, ya una vez que hablo de esto, de emborracharnos juntos, ya... Por la noche. Eso por la noche. No, pero es una metáfora, pongamos. Además, yo tengo alergia al alcohol, pero es una metáfora. Que el arte es vida, ser honesto, hablar de verdad, no estar pensando en lo que hace el de al lado o qué es lo mejor para el mercado, cómo vas a quedar más inteligente, sino vivir con pasión. Eso para mí es el arte y la cultura. Y de ahí saldrá, yo creo que cada generación necesita un gurú de alguna manera, ¿no? Pues buscar esos gurús apasionantes. Siento ser como tan hippie, pero es que creo en esto que digo, que además, el otro día te lo comentaba, Paco, una frase de Chekhov que ahora estoy citando sin parar, porque la leí hace 2 meses, que es que se puede mentir, en la vida se puede mentir a los amigos, a los amantes, mentir, pero el arte no puede mentir, porque todo arte que miente se derrumba. Y eso para mí es ahora como mi mantra, no mentir en arte, ¿no? Yo tengo uno no tan ilustre, porque creo que lo saqué de una película de Susan Sarandon, en la que ella, desesperada, pues ya decía, oye, si la vida te da limones, haz limonada. Yo es lo que estoy intentando hacer con la distinción y con todo esto. Alex, ¿la vida te está dando limones? Sí, por supuesto que me están dando limones y otras frutas, tropicales algunas, me gustan más. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? No, bueno, lo que comentaba hace un rato, sí estoy tratando de elaborar de cómo crear proyectos que de alguna manera puedan ser viables en este momento. Por ejemplo, tú conoces bien, y de hecho mencionaste un poco cuando me presentaste, de algunos proyectos míos en mi manera de crear, en que invito a muchísima gente a trabajar conmigo. O sea, son proyectos de colaboración, mesas redondas en que puedo invitar a matemáticos, a dibujantes, a bailarines, a músicos, a cineastas, para crear un proyecto. Evidentemente, cuando trabajas con 60 personas necesitas una infraestructura física y económica para que eso se dé. Mi pregunta hoy día es cómo puedo hacer un proyecto similar sin una infraestructura física determinada donde nos englobe a todos, porque es complicado unirnos, y sin una infraestructura económica tan potente como aspiraba o como ha sido como los otros proyectos. De hecho, estoy armando en este momento que creo que te lo llegué a comentar, y a Diana también, un video que es bastante ambicioso porque debería ser en un lugar geográfico muy específico, en Miami, en Florida, con la comunidad de venezolanos que vive allá.
pero una vez más, es un proyecto que involucra a muchísima gente. Y bueno, evidentemente creo que no se va a poder hacer de esa manera y estoy reformulándolo todo para hacerlo en Madrid de otra forma, remitiendo igualmente a Miami, pero de otra manera. Y algo como mucho más manejable, económicamente más sencillo, pero pero de alguna forma creativamente mucho más explosivo, porque las opciones que he manejado y que he resuelto para poder solventar las dificultades físicas y económicas son muchísimo más interesantes creativamente hablando de cómo fue ese resultado inicial. Entonces, en ese sentido, me parece... En ese sentido, me parece que el proyecto se está convirtiendo en los limones, ¿no? que estás mencionando. Entonces, y lejos de sentirme triste o un poco derrotado por no poder hacer un proyecto como lo tenía originalmente, es todo lo contrario, me siento más bien súper entusiasmado de la vuelta que tuve que darle para poder hacerlo viable. Entonces, en ese sentido, como comentaba Marta, creo que el arte y la cultura ganan, pues, el arte y la cultura de uno mismo y de lo que uno pueda generar. Entonces, yo estoy y has tenido imaginación, has colaborado con gente, o sea, todo lo que estoy hablando es la perfección, ¿no? O sea, confiar en los otros. Vamos a hacer muchos proyectos de ese estilo y además que cuando estás trabajando con otra gente te van surgiendo cosas. O sea, ¿cómo llegas a tener proyectos? Pues cuanto más gente te encuentras, más ideas se te abren. Sí, así es. Y además, cuando te reúnes con gente y invitas a la gente a hacer proyectos, se va moldeando con las manos de todos. Pues. Entonces, no termina en el lugar donde tú pensabas que iba a acabar. Esa es la maravilla. Sí. Diana, ¿te provoca lo de extender tu actividad a Europa? Bueno, vengo ya trabajando a través del Archivo de Fotografía Urbana un poco en la difusión de la fotografía venezolana aquí. Desde hace 6 años hicimos una alianza con la fábrica y publicamos fotobolsillos de fotógrafos venezolanos, de Ricardo Jiménez, de Bárbara Branly, Tito Caula. Puedo anunciar que el próximo va a ser Alexander Apóstol. Estamos trabajando en ese pequeño proyecto y lo comenzamos a trabajar pensando en pequeño. Quizás por esto de que ya estábamos en crisis. O sea, yo creo que en el tema, y no quiero ser recurrente con el tema venezolano, pero como estábamos en crisis, yo decía, bueno, yo no quiero hacer libros como coffee table books muy grandes, que sean difíciles de llevar, de mandar, porque bueno, en el fondo tú haces un libro, si lo quieres mandar a un amigo, entonces vas al correo y se lo mandas, pero si tienes un libro muy pesado, pues te sale más caro, a lo mejor no lo mandas. Entonces llegamos a este proyecto de los fotobolsillos, que ya existía, pues, y viene también de los que eran muy famosos en Francia, con los que yo estudié. Cuando yo estudié fotografía, me compraba esos pequeños libros. También. Entonces me gustan por eso, porque yo sé que mucha gente los va a poder comprar. Y ese regreso a lo sencillo, a lo pequeño, ha sido un poco mi tránsito de estos años. Yo en los años, bueno, Alexander conoce mi gestión cultural y por 10 años estuve a cargo de Cultura Chacao, un ente municipal, y construimos un gran teatro, un gran centro cultural muy potente que existe, que está funcionando, y fue muy intenso. Yo lo digo que es como para mí fue como tener otro hijo. Trabajé con arquitectos, la responsabilidad fue muy grande, y yo me fui de organizar ese gran centro cultural a hacer pequeñas cosas, a hacer estos pequeños libros, a hacer pequeñas exposiciones, y lo estoy disfrutando mucho. Son iguales grandes iniciativas. Le pongo el mismo entusiasmo que le pongo a lo que hacía cuando estaba en ese centro cultural. Para mí es tan importante un pequeño libro como esos que como montar una exposición o una obra de teatro en el Centro Cultural Chacao. Eso ha sido un poco mi reinvención, siempre animada también por mi propio proceso creativo, que lo hago donde me toque. A veces me toca estar en Caracas, a veces estoy en Madrid, a veces trabajo en un pequeño cuaderno, a veces consigo algún amigo que me preste un espacio para hacer una obra, y me voy moviendo con lo que tengo, pero siempre haciendo. O sea, mi tema es poder hacer, y bueno, siempre hago con otros, siempre en colaboración. Eso
No, yo tuve la suerte, la oportunidad y la suerte de trabajar con Diana justamente en un proyecto que hicimos en Caracas. Bueno, realmente creo que en dos proyectos estuvimos. Hay uno muy específico que fue muy complejo, que fue un video que hice para la Bienal Manifesta. Ya yo vivía aquí en Europa, y en un viaje en Caracas, parte del video se tenía que hacer en la jurisdicción de Chacao. Entonces hablé con Diana y trabajamos juntos. Y la verdad, uno tiene muy pocas oportunidades de trabajar con una institución que es manejado por un artista, pero eficiente, muy eficiente. Entonces, de alguna manera, sabes y bueno, y de hecho fue así, que no tienes que decir mucho para que la institución, y aquí te voy a impersonalizar y hablar como la institución, para que la institución te entienda y comprenda, e incluso pueda añadir ideas, pues, u opciones. En ese sentido, yo quedé como muy satisfecho, y creo que los proyectos que estás haciendo ahora, Diana, que tú los ves pequeños, a mí no me parece que no son nada pequeños, y una vez más, tener como las dos vertientes, el lado institucional o empresarial hasta cierto punto, y el lado artístico, creo que es como uno de tus grandes valores. Ok. Marta, creo que entiendo tu mensaje. Básicamente no tenemos por qué estar mirando hacia atrás para encontrar referencias. Mirando hacia adelante, y aunque sea desde una perspectiva utópica, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué se ocupa más la ilusión de tu cabeza? Pues en este tiempo me he dado cuenta que me gusta mucho crear a mí. Entonces, creo que eso me va a ocupar mucho tiempo. Estoy haciendo proyectos míos con mucha pretensión, con mucha ambición, pero no de comercial, ni de repente Martita artista. Pero me he dado cuenta de lo muchísimo que disfruto, y eso creo que va a seguir, ¿no? Pero por lo demás me gustaría estar a la escucha. Y ahora que estaba hablando Alexander, y decía, pues le voy a decir que por qué no hacemos algo en Madrid, que tengo un espacio estupendo. En Madrid o en donde quiera, Marta. O en Mallorca, y estaba pensando, tenemos que hacer algo. Cuando hablaba Diana, decía, pues qué bien, o sea, trabajar con gente, ¿no? Con gente que me gusta, y que repetir que el arte es vida, ¿no? Y que no hacer esta diferencia entre trabajo y vida, sino unirlo todo, y yo misma defender lo que hago y disfrutarlo, pero contar con vosotros, y eso ya lo tengo apuntado, ¿eh, Alexander? Yo me tengo apuntado a otra cosa contigo, Marta. Diana, la ilusión inmediata. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Uy, bueno, ahí sí es un poquito más complejo. Quiero poder seguir haciendo, ¿no? Y quiero que mucha gente alrededor siga haciendo. Cuando dice Marta, trabajar para estar juntos, ¿no? Y bueno, quizás hoy es un ejemplo de estar, aunque no estemos físicamente juntos, pero siento que hay mucha conexión entre esta conversación, y busco eso, ¿no? Busco crear esos espacios. Yo, como gestora cultural, siempre he visto que mi mejor fuerte era crear el espacio para que otros crearan. Y alguien que le tengo mucho cariño decía, para hacer un buen circo lo que hay que montar la carpa, y los artistas llegan solos. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es siempre montando una buena carpa. O sea, otra vez me voy a lo pequeño y a lo grande, pero ¿no? Un buen techo, y ahí vamos construyendo. Montando carpas, Diana, me ha gustado mucho montar carpas. Montar carpas. Entonces, bueno, buscamos, además que eso es bueno porque puedes enrollarlo y te la llevas a otra parte. O sea, la idea del circo, ¿no? También me gusta de que no es tan permanente, y nos ha tocado un momento histórico de que la permanencia quizás no es lo más fuerte, sino es cómo te reinventas, y como siempre tienes algo que ofrecer, y tienes mucho que recibir de los que están cerca, ¿no? Me acaba de ocurrir una frase también con lo de una, más carpas, hacer, y otra, menos ego y más hago. Sí, está muy bueno, ¿no? Así es. Alex, bueno, hay una exposición tuya pendiente, creo que para el 22, en el Carlos M, grande, ¿no? No sé si se pueden hablar esas cosas o no. Está el vídeo
del que nos has hablado. ¿Y cuál sería ese proyecto grande que está esperando a una conjunción astral, que está como la de esta conversación, para desarrollarse? ¿En qué estás pensando? Bueno, justamente el video que estoy planificando es para esa muestra. Esa muestra es una muestra que va a ser en 4 museos. Hasta ahora va a ser en 4 museos. Y uno de ellos es el Centro de Arte 2 de Mayo, que además es el museo matriz junto al MUAC de México. Es un proyecto con Manuel Segade y Cuauhtémoc Medina. Y va a ser en junio de este año, y bueno, es otro de los proyectos que se ha rodado para el 2022. Y bueno, yo creo que ha sido, independientemente de las razones por las cuales se mueven, el hecho de que el proyecto sea testigo de este momento y que se extienda para poder reflexionar un poco más sobre este momento, me parece que es una oportunidad para enriquecer el proyecto. Y porque de hecho el video que estoy haciendo, que va para esa exhibición, ha sufrido la transformación que ya describí. Pues entonces estoy concentrado en ello, concentrado en el libro que estoy haciendo con Diana, en el libro que voy a hacer con el museo de esta exhibición. En principio estoy concentrado en esos proyectos. Ok, pues en ese caso yo me despido de vosotros, os agradezco una barbaridad que os hayáis tomado la molestia de estar aquí hoy y pues se me hace efectivamente, como decía Diana, que se van a suceder conversaciones multilaterales para ir desarrollando cosas, porque esto es cultura y la cultura es algo que solamente hacen las personas. Gracias. Si queréis despediros, es vuestro momento. Quedan muchas cosas pendientes. Ok. Pues un beso enorme. Un beso, muchísimas gracias, Paco. Gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos.